Estábamos hablando de las características de las mezclas asfálticas. Habíamos hablado de la estabilidad, ¿qué más? Durabilidad, la impermeabilidad, que es importante. O sea, nosotros sabemos que el asfalto es afectado por el aire y por el agua, ¿no? Hacia el interior. Entonces, es necesario impermeabilizar, ¿no? Y más aún sabiendo que el asfalto de todas maneras tiene que tener un porcentaje de vacíos que está entre 3 y 5 en ese rango. Eso quiere decir que de alguna forma es permeable, ¿no? Esta característica está relacionada con el contenido de vacíos de la mezcla compactada, ¿no? Cuando una mezcla es demasiado permeable, ¿no? Una de las causas es que tiene bajo contenido de asfalto. Nosotros habíamos visto en el esquema que hay un porcentaje de vacío de aire, ¿no? Que está entre agregado y agregado, y también hay un porcentaje de volumen de asfalto, ¿no? Cuando el volumen de asfalto es bajo, ¿qué es lo que se genera? Películas delgadas de asfalto, ¿no? Más vacíos. Como es, si hablamos de películas delgadas por bajo contenido de asfalto, es porque las películas, mientras más delgadas sean las que recubran los agregados, van a ser más afectadas por el oxígeno del agua y del aire, ¿no? El bajo contenido de asfalto con toda seguridad que va a tener mayor porcentaje de vacío. Por otro lado, otra de las causas es el alto contenido de vacío de la mezcla de diseño. Se puede dar por a veces no estar compactado, no llegar por lo menos al 98% de su densidad. Entonces puede hacer que esa mezcla tenga un alto contenido de vacíos. El agua y el aire pueden entrar fácilmente en el pavimento, causando oxidación y desintegración de la mezcla. La oxidación, o el óxido, o el oxígeno que tiene el agua y el aire afectan a la mezcla. La oxida, o sea, la rigidiza, y luego la pone frágil. Y esa fragilidad no hace que tenga menos capacidad de adherencia, ¿no? Y viene luego la desintegración de la mezcla. Cuando hay una compactación inadecuada, resulta que vacíos altos del pavimento, lo cual conducirá a infiltración de agua y baja estabilidad. En ese sentido siempre hay que hacer referencia de que no es ninguna exageración, y eso está contemplado por la norma. Lo que hablábamos, y Altuna me hizo una consulta, es necesario los sellados, pero los sellados más que todo estéticos, ¿no? Porque la ingeniería es estética, ¿no? Generalmente nosotros estamos acostumbrados a hacer los sellados tradicionales. Un río de asfalto, echar la arena y se formen grumos, y realmente funciona estructuralmente. El problema está que estéticamente no se logra un buen resultado. Entonces ya últimamente el mismo ministerio, a través de su manual de mantenimiento y conservación vial, ¿no?, presenta parte de ese tipo de sellado, el sellado fucsil, el sellado de emulsión asfáltica, que es prácticamente un pintado, ¿no?, y también el mortero asfáltico, que también tiene una coloración, una presentación mucho más adecuada, que también presenta el ministerio como 3 tipos de sellado. El sellado sirve para impermeabilizar, y mucho más si el ministerio te habla de que el mantenimiento básicamente tiene que ser preventivo. Eso ya lo habíamos dicho en la mañana. En la medida que sea preventivo, como la palabra misma dice, sirve para prevenir. En este caso, a prevenir que el agua afecte y el aire afecte
¿no? Los componentes de la mezcla asfáltica, la oxida y luego viene pues su degradación. La trabajabilidad también en la mezcla es importante. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con concreto, nos podemos dar cuenta que los albañiles son felices cuando el concreto está semilíquido, ¿no? Cuando es secona, o sea, que sufre, ¿eh? Y a veces cuando la mezcla está secona funciona mejor, ¿no? Hay un fenómeno que se da en el concreto, esto de que se evapora el agua y hay una contracción de fragua y después vienen las fisuras, ¿no? En el asfalto también sucede lo mismo. Si la mezcla saliera con 160, 170, ¿no? Está más fluida, se puede trabajar, se puede adecuar. En la medida que baje la temperatura ya hay un poquito más, pero lo ideal sería que esté pues entre 140 y 145 la temperatura, que llegue a obra, ¿no? Y se pueda trabajar. Es bueno, la trabajabilidad es buena, pero no se puede descuidar. A una alta temperatura la mezcla es más fluida, pero es más trabajable, pero hay que tener en cuenta otros factores, ¿no? Son fáciles de colocar y compactar, ¿no? A ver, las mezclas, esto lo dice, todo esto es del Instituto del Asfalto, ¿no? Esto no está normado esto. Estas son como recomendaciones, como, ¿no? Una mezcla cuando tiene mala trabajabilidad, ¿no? Las causas es porque el tamaño máximo de la partícula, ¿no? Es grande. O sea, en los efectos es una superficie áspera, difícil de colocar. Demasiado agregado grueso, ¿no? De repente el 50, 40, 60% más o menos de repente aumenta esto, ¿no? Generalmente es una referencia muy aproximada de la cantidad de arena con la piedra, ¿no? De repente demasiado agregado grueso puede ser difícil de compactar. La temperatura muy baja de mezcla, claro, también. Es en la medida que esté pues, 90, 80 grados, ya esa temperatura el asfalto, o sea que es poco difícil de colocar, ¿no? Lo ideal sería pues, colocarla para el 140, 130, 120. Ya muy frío también ya no se va a poder compactar fácilmente, ¿no? Demasiada arena de tamaño medio también no es muy trabajable, ¿no? En cuanto a la gradación no está no encaja muy bien, entonces se puede dar el problema, ¿no? Cuando hay mucha arena de tamaño medio. ¿No? El bajo contenido de relleno mineral, ¿no? El relleno mineral es el filler que nosotros sabemos. Hay exigencias, hay 3 tipos de granulometría que pide el ministerio, ¿no? Son los MAC, mezcla asfáltica en caliente, MAC 1, MAC 2, MAC 3, y todos te piden un porcentaje adecuado de filler, de polvo que pasa por la malla 200, ¿no? Pero si hay un bajo contenido de esto, ¿no? La mezcla se vuelve tierna y es altamente permeable. Claro, porque justamente el fino es el que tapa los vacíos. Esa es una referencia nada más, porque nosotros sabemos que si estamos haciendo todos los controles, los vacíos tienen que estar entre 3 y 5%, es más o menos para como una documentación. Eso no va a ocurrir, porque antes de hacer ustedes su mezcla, ha tenido que ser aprobado por el supervisor una granulometría, ¿no? Y un diseño en donde inclusive el diseño que se hace se parte de un 4% o sea, cuando vamos a hablar de diseño partimos de una referencia de un 4% de porcentaje de vacíos y de ahí comenzamos a jalar los indicadores. Entonces, el alto contenido de relleno mineral, también mucho pasante por la malla 200 también se vuelve poco trabajable, ¿no? Muy viscosa. Claro, ya el fino comienza a ser ya una especie
mástil, ¿no? Y peor si se logra enfriar, con mayor razón. La mezcla definitivamente tiene que ser flexible. Una mezcla que ha sido elaborada con una temperatura no adecuada, ¿no? En donde los maltenos, dijimos, ¿no? Se volatilizan, la flexibilidad se va, la adhesividad se va a haber problemas de flexibilidad. Y más aún sabiendo de que siempre hay las zurras antes se asientan, las cocanas, como dices, se consolidan, ¿no? Bajan unos milímetros, y si esa mezcla no está flexible, se va a cuartear. Nosotros podemos ver y comparar, ustedes sean observadores, en muchos casos se deprime el pavimento, o sea, como que se asienta el pavimento, y sin embargo la mezcla le hace el juego, y se baja, y no se fisura. En cambio hay otras que milimétricamente se baja y se comienza a cuartear. Eso quiere decir que no ha tenido una adecuada flexibilidad. Probablemente ha ocurrido de que ese asfalto se elaboró más de 160 grados de temperatura, muy rígido. Ya los elementos como los maltenos que le dan la flexibilidad se han volatilizado. Entonces no es flexible. Y un asfalto debe ser flexible. Entonces, ¿no? Baja 3, 4 centímetros, inclusive hay muchos casos, ¿no? El asfalto se baja, pero no se fisura. Entonces hay que buscar eso, ¿no? Claro, hay un ensayo que se hace, que vamos a ver el índice de rigidez. Y el índice de rigidez tiene que ver entre la relación entre la estabilidad y el flujo, ¿no? Y hay de 1700 a 4000 hay un valor. O sea, en la medida que esté próximo a 1700, podemos decir que ese asfalto es flexible. Y si se acerca a los 4000, podemos decir que tiene una tendencia rígida, ¿no? Todavía es aceptable, pero de todas maneras tiene una tendencia rígida. La mezcla de granulometría abierta con alto contenido de asfalto es generalmente más flexible. ¿Por qué? Porque tiene más espacios, ¿no?, en donde se ubica el asfalto, ¿no? Es una mezcla densamente graduada de bajo contenido de asfalto. Claro. Abierta y contenida y con un buen porcentaje de asfalto, pues es mucho más flexible, ¿no?, que densa y bajo contenido de asfalto. Eso por un lado. Por otro lado, pues, que también no haya sido elaborado a una temperatura muy alta, ¿no? Más de 160 ya es muy alto. Ojo, hay que grabarse bien, 145 grados, no más. Y a veces el mismo ministerio dice que 150, 160 se puede trabajar, pero la verdad que de acuerdo a una serie de recomendaciones, nosotros debemos hacer siempre ajustes. Por ejemplo, el asfalto caliente, supongamos que, ¿cuál es la referencia que te dan en las plantas? El asfalto con 135 grados ya puede inyectar en la planta. Ya pues 5 grados máximo, ¿no?, que no caliente más, ya estás ajustando. El tiempo, ver el tiempo, ¿no? De repente mezclado 3, 4 minutos, 5 minutos, la idea es el tiempo menor posible también de calentado. ¿Por qué? Porque el envejecimiento, la oxidación, la exposición a temperaturas altas, esa mezcla tiende a envejecerse, a perder sus elementos que le dan la flexibilidad, como los maltenos, ¿no? Hay que tener cuidado. Claro, estos son recomendaciones que te permiten entrar al análisis, ¿no? Claro, hablar de flexibilidad hay que tener mucho cuidado, que sea flexible, pero no hay que descuidar la flexibilidad, la estabilidad también, ¿no?
Estamos hablando de tener un control de calidad, atacar todos los frentes, ¿no? Pero jugar, ¿no? Es necesario la flexibilidad, pero ojo, tampoco debo olvidar la estabilidad, ¿cierto? ¿No? En otras palabras, se debe buscar el equilibrio de los mismos. Resistencia a la fatiga. En la medida que ese asfalto haya sido elaborado a altas temperaturas, haya perdido un buen porcentaje, ¿no? Va a tener tendencia a ser más rígido, a tener menos resistencia, menos elástico, ¿no? Menos flexible, ¿no? Entonces hay que tratar de cuidar eso. Miren cuán importante es cuidar la elaboración de la mezcla asfáltica, que no está normado, pero que es necesario que nosotros tratemos de trabajar con mezclas con las menores temperaturas posibles, que se pueda trabajar, ¿no? Que pueda inyectarse el asfalto, que pueda permitir la temperatura envolver los agregados, ¿no? Ahí también se suma que el agregado, cuando entra a la planta, tiene que, no, inclusive lo dice la norma, no más de 5 grados de la temperatura del asfalto. Si cuidamos eso, vamos a tener una mezcla muy flexible, muy resistente a la fricción, ¿no? Bueno, por otro lado, se ha demostrado por medio de la investigación que los vacíos relacionados con el contenido de asfalto y la viscosidad del asfalto tienen un efecto considerable sobre la resistencia a la fatiga, ¿no? Son recomendaciones. A medida que el porcentaje de vacíos aumenta, ya sea por diseño o por falta de compactación, la resistencia a la fatiga disminuye. Esa es una referencia. Nosotros sabemos que entre 3 y 5% no debe pasar el caso. Si pasa, si varía eso, prácticamente ese asfalto puede ser rechazado. Asimismo, un pavimento que contiene asfalto, que se ha envejecido, endurecido, considerablemente tiene menor resistencia a la fatiga. Claro, eso es lo que les decía en un inicio. Definitivamente, ¿no? En la medida que esté más flexible, ¿no? Va a ser más elástico, va a tener menos rigidez y va a ser más resistente a la fatiga. Bueno, las mezclas que tienen mala resistencia a la fatiga, ¿no? Una de las causas es el bajo contenido de asfalto. Si mi asfalto me pide 5.8%, ya les decía en la mañana que la tolerancia es hasta 5.5, porque es 0.3%, ¿no? De las muestras individuales, ¿no? Pero en la medida que nos acerquemos al óptimo, es lo más ideal para... Definitivamente, si tenemos menos de este porcentaje, esto no va a ser aprobado por el supervisor, es rechazado. La idea es tratar en lo posible de que ese asfalto esté dentro del óptimo, ¿no? Hay que estar constantemente, hay que hacer los lavados asfálticos en planta, hay que estar, e inclusive ya los que estamos en planta, a veces hasta con el tacto se puede saber el porcentaje de asfalto. Eso también tiene que ver hasta con la hora. En la mañana es más difícil que el dedo pinte a las 6 de la mañana que al mediodía que hace sol. O sea, también eso es otra técnica ya para tener rapidez y ya más o menos poder asumir qué porcentaje de asfalto, porque una vez que se llena el asfalto, un tanque, una planta, un volquete, inmediatamente tiene que salir a la obra. Y si nosotros hacemos una observación con seguridad que vamos a tener que detener, de repente, ¿para qué enviarla? El supervisor va a tomar una muestra allá y va a salir volando nuestra mezcla. Los vacíos altos de diseño, dice, ¿no? Definitivamente que el diseño tiene que tener entre 3 y 5%, si no, no. Pero acá esto es lo que dice el Instituto de la Falta, ¿no? Cuando tiene muchos vacíos,
se da el envejecimiento temprano porque los vacíos generan pues el ingreso del oxígeno, ¿no? Tanto del agua como del aire. La falta de compactación, claro, la falta de compactación genera mayor porcentaje de vacíos también, ¿no? El espesor inadecuado del pavimento, claro, las normas dicen que de acuerdo a los ejes equivalentes hay un espesor mínimo, ¿no?, de considerar. Pero si se hace el cálculo, si nosotros estamos proponiendo mucho más alto que ese mínimo, que es mucho mejor, ¿no? Hay que tener cuidado porque los espesores que se plantean están de acuerdo a la capacidad estructural ya de todo el paquete, ¿no? Porque el pavimento tiene un comportamiento de unidades, ¿no? O sea, en otras palabras, el pavimento es la suma de los aportes de la subbase, de la base, de la carpeta asfáltica. Si es inadecuado ese espesor, va a haber problemas, ¿no? Al deslizamiento también. Si bien es cierto, esto no está asociado con la fatiga, con la parte estructural, es importante que se tome en cuenta el deslizamiento, porque la idea de construir una carretera es ofrecer un buen servicio a los usuarios, ¿no?, al tránsito vehicular, ¿no?, que circulen, y ante una eventual, por ejemplo, lluvia, no tenga pues que deslizarse, tiene que ser antiderrapante, ¿no? Puede resbalar. No hay que tener en cuenta que en la costa no hay muchas pendientes, ¿no? Pero en la sierra, en la selva sí, ¿no? Las curvas mismas, las curvas a veces una curva cerrada, no puede haber algún problema, ¿no? Entonces hay que cuidar también que la mezcla tenga una resistencia. La resistencia al deslizamiento no es estructural, no debe ser algo No, superficial. Algo funcional. Algo funcional. Pero hay que tener cuidado también, eso, ¿no? También hay ensayo, ¿no? La poca resistencia al ¿no?, exceso de asfalto, es lo que estábamos hablando ahora, la exudación del asfalto, ¿no? Si exuda el asfalto, a la parte, ¿no?, se hace una lámina muy resbaladiza, ¿no? Entonces el exceso de asfalto genera una exudación y como está muy pulido, tiene poca resistencia al deslizamiento. El agregado mal gradado, de mala textura, ¿no? Ahora ya se exige que la piedra sea chancada, que no, la arena sea chancada. Entonces eso también está mal gradado, con mala textura, partículas redondeadas, probablemente es una otra de las causas, ¿no? El pavimento es liso, la posibilidad de que pueda resbalarse, ¿no? El agregado pulido de la mezcla, poca resistencia. Hay ensayos también ahí, ¿no? El péndulo, el círculo de arena para medir indicadores que nos exigen. Los componentes de la mezcla asfáltica en caliente, habíamos hablado, los agregados, está la arena, la piedra, y en muchos casos, al menos acá no se usa mucho porque la arena que nosotros obtenemos generalmente tiene un porcentaje adecuado de partículas que pasan la malla 200, pero por ejemplo tú te vas a Cajamarca, la arena muchas veces la sacan del río, los pinos se lavan, entonces hay que complementar con cal, con cemento, ¿no?, o con otros elementos. El aditivo mejorador de adherencia también es casi usual que se utilice un aditivo mejorador de adherencia. Hay ensayos de adherencia, Weber,
ahí más o menos nos van, hay en otros ensayos que nos indican de que debemos de mejorar, ¿no? Y de por sí el aditivo mismo te da más duración para muchos técnicos, ¿no? El cemento asfáltico es el insumo principal, ¿no? Cemento asfáltico, residuo asfáltico, los agregados gruesos. Los agregados gruesos, el Ministerio de Transportes ya exige una serie de requisitos, ¿no? O sea, si yo soy residente de obra, ¿no? Tengo que llevarle lo primero que me dice la CFE 2013, tengo que llevar los materiales de la mezcla, ¿no? Se lo llevo con sus respectivos ensayos, se supone que le llevo para que evalúe, y le presento los ensayos que tienen que estar de acuerdo a estos requisitos, ¿no? Generalmente estamos en Chiclayo, tendrá que ser esta columna, ¿no? Eso es para la piedra, ¿no? Y para la arena también tenemos acá requisitos que tenemos que, si no cumplimos esos requisitos no podemos llevarle al supervisor. Estos son los materiales que vamos a utilizar y estamos cumpliendo esto, tenga usted los ensayos y verifique. Ya el supervisor ya tomará, ¿no? A veces hay supervisores que le ponen laboratorio y ellos nunca por abordar. Pero no, ya cuando se trata de una carretera ya pues una vía pequeña, ¿no? Pero tantas instituciones serias que hay de supervisión, de todas maneras tienen que hacer sus ensayos. Entonces, ya. Y le llevo también el cemento asfáltico, que puede ser de Piura, de Talara, de Lima, le llevo también el cemento asfáltico. También tiene que cumplir ya la arena, la piedra, debo de definir más o menos un porcentaje que haga que en su conjunto se encaje dentro de este tipo de granometría, ¿no? Hay tres tipos de granometría, generalmente se utiliza más la 2, generalmente. Miren, la pasante con la malla 200 tenemos entre 4 y 8% en las dos primeras y de 5 a 10 en la segunda, en la tercera, ¿no? Son requisitos. Yo tengo que llevarle al supervisor el filler también. Si voy a necesitar filler, también le llevaré, ¿no? Que el filler es el material que se utiliza en la mezcla en caliente. ¿Y qué es lo que dice la CFE 2013, ¿no? Sirve para complementar la granulometría de los agregados finos. Muchas veces he escuchado yo que es para darle mayor adherencia, pero no he encontrado. Es para compensar, porque si yo no tengo, a ver Altuna, más o menos te acuerdas tú, si no tengo un buen porcentaje de finos, ¿qué ocurriría? Esa mezcla va a tener mayor porcentaje de vacío, ¿no es cierto? Vacío, eso es lo que entonces tenemos que cumplir, pues. Los materiales que se pueden utilizar como fibra son, bueno, cal hidratada, cemento corta, eso ya se tiene que verificar en un... Pero eso del fibra ya le podemos presentar primero el material, después, si el supervisor aprueba los materiales, recurres a hacer el diseño. Pero como sabes que tus materiales van a pasar porque tú ya lo has verificado, tienes confianza, ya el diseño lo puedes ir avanzando, pero estás dentro de la norma, ¿eh? Si tú estás dentro de la norma, el supervisor no tiene por qué objetarte ni detener tu trabajo, ¿no? Porque después tiene que presentar una fórmula de trabajo en donde se consigna el diseño, las proporciones. Y no solamente se consignan las proporciones, ¿no? El método, el diseño que se ha hecho, también inclusive las temperaturas
de elaboración, de la temperatura en la que va a ingresar a la mezcla, a la planta de asfalto el PEN o el cemento asfáltico, la temperatura de los agregados, que no debe pasar de 5 grados sobre la temperatura del cemento asfáltico, ¿no? Cómo vas a compactar inclusive tu mezcla, ¿no? Qué temperatura, 120 grados, todas esas cosas, ¿no? Todo se consigna y luego se verifica en el tramo de prueba, ¿no? Bueno, muy bien, deberá presentar certificado de calidad del fabricante. No, si vas a presentar tu cemento asfáltico, de hecho, presentas. Aunque esto es muy controversial, ¿no? Si yo todavía no, se supone que no he comprado todavía mi cemento asfáltico, no puedo tener, porque por cada lote hay un certificado de calidad. Yo no puedo, en un lote anterior que haya comprado, no es lo mismo, no le puedo presentar eso. Es cuestión ya de ponerse de acuerdo, pero las normas te dicen esto. Hemos hablado sobre el cemento asfáltico bastante en la mañana. Hemos hablado sobre su clasificación, ¿no? Por penetración, la tabla también, ¿no? El uso también, eso lo hemos visto en la mañana, las características que te piden por su penetración. Hemos visto también que existe clasificación por viscosidad, ¿no? Y así. Entonces, una vez que te ha aprobado el supervisor, ¿no? Tú tienes que hacer tu diseño, ¿no? ¿Por qué método? ¿No? Hay dos métodos, el Hidden o el Marshall. Generalmente nosotros trabajamos con Marshall acá en el Perú. Entonces empezamos a hacer el diseño para establecer las proporciones que nosotros, porque en la fórmula de trabajo se tienen que consignar las proporciones que voy a utilizar y los indicadores que yo voy a obtener, ¿no? Con mi diseño, y sobre eso se va a tener que hacer los controles, ya no por lo que establece lo mínimo de lo que dice la CG de 2013, sino ya por lo que yo consigno, presento en mi fórmula de trabajo, que ha sido aprobado ya pues en el tramo de prueba. ¿No? Para efectuar el ensayo Marshall se siguen pasos, ¿no? La selección de la muestra del material, ¿no? Se reúnen las muestras que van a ser usados en la mezcla, la preparación del agregado, ¿no? Hay que establecer ciertos indicadores, la preparación de las muestras o probetas de ensayo, claro, cuando haces tu diseño es como cuando uno hace el Proctor, ¿no? Le pone 5% de agua, 5.5%, lo mismo, ¿no? Vas a establecer un conjunto de puntos, ¿no? Le vas a hacer el ensayo Marshall, le vas a encontrar su flujo, su estabilidad, porcentaje de vacíos de cada muestra, y vas a hacer una serie de diagramas, y al final eso te va a permitir llegar al óptimo, así como se hace en el Proctor modificado, ¿no? El Proctor modificado encuentras tú el porcentaje óptimo de humedad, ¿no? De la misma forma. La preparación de las muestras, ¿no? La preparación de las muestras definitivamente que tiene que ser un símil a lo que hace la planta, ¿no? La planta se inyecta el asfalto a 135 grados, calienta a 135 grados, mezcla, y el agregado a 140, 140, 145. Ya, preparas y
mezclas. El agregado y el asfalto se calientan y se mezclan de tal manera que los agregados estén completamente revestidos, ¿no? Pero se va a lograr eso si nosotros cuidamos las temperaturas. Si yo, por ejemplo, mi asfalto calienta a 135 grados y mi mezcla está a 100 grados, al estar en contacto con el agregado no va a envolverlo. ¿Por qué? Porque los agregados constituyen prácticamente el 95-94% de la masa, ¿no? Se enfría y nada no lo va a mezclar. Al enfriarse ya se pone más viscoso y no lo va a envolver. Eso simula el calentamiento y la presión que ocurre en la planta, ¿no? Entonces, 2. Las mezclas asfálticas se colocan en moldes precalentados. Cuando nosotros hacemos un ensayo Marshall, tenemos que sacar de la planta, del que están elaborándose, sacamos con esa temperatura y moldeamos, pero para el diseño tenemos que simular, pues, calentar, ¿no? También a una temperatura, hacer una simulación de la planta, ¿no? Se colocan, ¿no? Hay unos moldes, después hay unos martillos, y de acuerdo a o sea, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda te dan 3 tipos de calidad de mezcla asfáltica, pero en la práctica casi la mayoría trabaja con no es como en el concreto, ¿no? En el concreto tú trabajas el concreto 140, 175, ¿no? 210, 280, pero por lo general no hay muchas variaciones, ¿no? En las 3 plantas que existen acá, en ese sentido no se alcanza una estabilidad que se supera como para una Panamericana más de 815 kilos. Si dependiera, porque una calle, por ejemplo, una calle para el Ministerio de Vivienda, una calle local o colectora, más que suficiente, ¿no? Utilizar una mezcla con 350 grados de estabilidad. Si se tratara de una vía arterial, tipo la avenida Leguía, con una mezcla de 550 kilos de estabilidad, y si se tratara de una Panamericana, con 815 kilos de estabilidad, ¿no? Es más que suficiente, pero las plantas por lo general llegan a esto, no necesitan estar clasificando, ¿no? Las plantas te sacan prácticamente un tipo de mezcla, ¿no? Y comienzan a producir y abastecen. El Instituto de Asfalto nos dice que si es muy estable, o sea, tiene una estabilidad muy alta y la frecuencia de carros, los ejes equivalentes no superan a 10 a la 4, probablemente va a haber dificultades con esa. Pero eso puede hacer que sí tenga razón en Estados Unidos, cuando las temperaturas son muy frías, bajo cero. Pero acá no ocurre eso. Puede ser que cuando preparamos una mezcla asfáltica, la mezcla asfáltica de 800 no va a ser, si pasan puro mototaxi no va a pasar absolutamente nada. Porque nosotros tenemos temperaturas, probablemente en Juliaca la verdad sería cuestión de hacer una investigación para ver cuál es el comportamiento cuando la mezcla está muy alta en estabilidad. ¿No? Las briquetas se compactan. Le decía, hay golpes 35, 50, 75, ¿no? Si tu estabilidad es, por ejemplo, en carreteras, ejes equivalentes hasta 10 a la 4, 35 golpes. Si fuera para una carretera que está entre 10 a la 4 y 10 a la 6, 50 golpes. Y si es una carretera, ¿no?, cuyos ejes equivalentes supera el millón, son 75 golpes, ¿no?
Eso casi no habría que... yo les estoy hablando del punto de vista de la fabricación que se hace acá en Lambayeque, para las diversas obras, ¿no? Atienden carreteras, tiene un fabricante Asfalto Castillo, el señor Vigil, y la planta de asfalto en caliente también del gobierno regional. Todos tienen un diseño estándar. Generalmente se hace con 75 golpes, la estabilidad supera los 815 kilos, y así, pero deberíamos de trabajar así, ¿no? Para cada obra debería haber un diseño. Que voy a hacer una calle de poco tránsito, con 35 golpes más que suficiente, ¿no? Pero no ocurre eso en la práctica. Para el fabricante de asfalto es indiferente, no va a ahorrar asfalto, no. En cambio, cuando hacemos el concreto, sí, el concreto 140 tiene menos cemento que el 210, ¿no es cierto? Claro, y ahí sí interesa. Le decía en la mañana, el problema del asfalto no es tanto de estabilidad, de capacidad. El asfalto es más que todo, hay que tener cuidado con la durabilidad, que sea flexible, ¿no? Eso, ¿no? Y que dure. Ahí tenemos que... Porque ¿cuánta estabilidad? No. Si hasta con la mezcla asfáltica en frío se logra 815 kilos de estabilidad. Yo tengo varios diseños de varios materiales, en Chimbote inclusive. Con una bachiller hicimos con material de Chimbote, pasa los 815 kilos de estabilidad. No es un problema. Se logra. No, es la preparación de la probeta compactada, ¿no? Y existen pues una serie de ensayos, ¿no? El procedimiento de ensayo Marshall, existen 3 procedimientos de ensayo Marshall, ¿no? La determinación del peso específico, total, ¿no? El peso entre el volumen, nos da el peso específico, y eso va a servir para poder, cuando hagamos la densidad ya de campo y saquemos nuestra muestra, ese peso específico nos sirve de referencia para, es como el Proctor, ¿no? Cuando hacemos la densidad de campo, o cuando hacemos el Proctor, encontramos el valor, y cuando hacemos la densidad de campo, dividimos, ¿no? El valor obtenido de campo entre el Proctor, y tiene que ser 100%, en este caso el 98% generalmente me pide, ¿no? Y esa determinación de ese peso específico sirve de referencia para poder encontrar, cuando hagamos la densidad de campo, sacamos con la diamantina, ¿no? Una muestra, vamos a hacer peso específico, dividido entre esto tiene que ser 98%. La estabilidad y la fluencia también. La estabilidad, ¿no? Que es la capacidad de soporte, ¿no? Así como hacemos la rotura del concreto, también de la misma forma. Entonces llega un momento en que se pone una fuerza tal, y también la fluencia es la reducción de la briqueta. Llega un momento en que ya se rompe, ya la fluencia, ya las agujas ya no aumentan, ¿no? Es más o menos la fluencia. Y eso se mide también en el Marshall, ¿no? El análisis de densidad, también para el contenido de vacíos, que hay fórmulas, también se encuentra eso en el ensayo Marshall, ¿no? El peso específico, ¿no? Se halla, ¿no? Nosotros con 35 golpes, y se hace en ambos lados, o sea, se voltea y nuevamente se repite, ¿no? Se encuentra el peso específico, tenemos el peso y tenemos el volumen, ¿no? Y eso sirve para, hay toda una fórmula para encontrar los vacíos. Los ensayos de estabilidad y fluencia, ¿no? Así como nosotros nos interesa en el concreto su esfuerzo a la compresión, ¿qué otro elemento? Hay otro elemento que acá en el asfalto nos interesa la estabilidad
y nos interesa el flujo, la afluencia, ¿no? Son dos valores bien importantes que cuando haces la rotura, ¿no? Hay dos diales que te van a arrojar, ¿no? Hay unos reajustes que cada máquina tiene, que hay que aplicar y encuentras pues, ¿no? La estabilidad en kilos y en pulgadas o en milímetros la afluencia, ¿no? Bueno, las probetas son calentadas a una temperatura, ¿no? Similar a la que va a obtener en pista. La probeta es removida en el baño, secada, colocada frente al aparato Marshall. No, más o menos este es la rotura se hace, ¿no? En la muestra en esa posición, ¿no? Diferente a los mojones de concreto. Uno te mide la deformación, la afluencia, y el otro te mide la estabilidad. ¿No? Hay una velocidad constante de 2 pulgadas por minuto hasta que la muestra falle, ¿no? Y hay dos diales. Y una vez que se rompe, ya los diales comienzan ya hacen los cálculos de reajuste y encuentran la estabilidad en kilos. Que no es cosa del otro mundo, ¿no? Creo que a veces algunos no hemos tenido la oportunidad de observar, pero una cosa tan sencilla. Además, este es hasta un método empírico, ni siquiera es algo, pero que tiene valor, ¿no? Y está normado. El valor de la estabilidad Marshall, ¿no? O sea, ¿qué es lo que indica la estabilidad Marshall? Resistencia de una mezcla a la deformación. Es estable, ¿no? Dijimos inicialmente. ¿La estabilidad qué es? La resistencia a la deformación, ¿no? Al desplazamiento de los agregados. ¿No? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? No vayamos a pensar de que porque es muy alto, ese valor es mucho mejor, no. Al contrario, hay que preocuparse. Un valor alto en estabilidad. Si bien es cierto, hay un mínimo, 815, por ejemplo, para una panamericana, pero que tenga 2000 no quiere decir que no es como el concreto, ¿no? El concreto 380 te sale para hacer una vereda. Ya, ¿qué te va a decir el supervisor? No te dice nada, ¿no? Porque es rígido. Mucho también. O de repente debe haber hasta problemas, es muy alto, ¿no? Porque puede hacer de que no tenga buen desempeño funcional. Porque he visto mucho concreto que se desgastan. Si nosotros nos vamos acá en junio, al año no se desgasta más que un asfalto. En junio, nomás acá desde las Portes Chiclayo hasta esto de la calle de La Paz. Un mes nomás, un año nomás tuvo un desgaste. También en el mercado modelo, Puyén justamente trabajó ahí he visto que se ha desgastado. O sea, no necesariamente un pavimento rígido o de repente de buena resistencia te garantiza pues digamos, al corte, ¿no? Resistencia al corte, pero de repente pues mucha resistencia también hace que no tenga un adecuado, digamos, comportamiento ante el rodamiento, ¿no? Eso es otro tema que ya los especialistas en concreto tienen que decir. Yo en ese sentido casi no me meto, pero asumo, ¿no? En cuanto al asfalto también, no garantiza que, al contrario, es preocupante que tenga mucha estabilidad. Si te dicen 815, yo siempre he trabajado hasta 900 más que suficiente de estabilidad, pero que tenga 1300, 1500, es muy preocupante, ¿no? No es...
Miren, para muchos materiales de ingeniería la resistencia del material es frecuentemente una medida de su calidad. Sin embargo, este no es el caso para las mezclas asfálticas en caliente, no es el caso. Y no solamente mezcla asfáltica en caliente, hasta en frío. No debe ser muy estable, ¿no? ¿Por qué? Porque se hace muy rígida, ya pierde su esencia. Si justamente estás trabajando con mezclas flexibles o semi-rígidas, no vas a extremadamente, ¿no? A costa de, ya veo, sacrifica la durabilidad. Claro, porque es una mezcla, o sea, muy rígida, o sea, mucha estabilidad, se hace muy rígido y está sacrificando la durabilidad. Probablemente esa, para la fatiga, ¿no? Muy rígido, de repente no va a ser muy flexible. Es una mezcla muy plástica, baja y después empieza a cuartearse. El valor de la fluencia Marshall también, ¿no? Es importante. Nosotros ya hemos hablado ahorita de la estabilidad que se da en kilos generalmente. Acá en el Perú en kilos es en centésima de pulgada, se representó generalmente. Pero cuando tengamos que hallar el índice de rigidez, eso tenemos que convertirlo a centímetros cúbicos, porque la rigidez es kilo sobre centímetro cúbico, o sea, estabilidad sobre fluencia. Eso lo vamos a ver en un cuadro. Bien. La deformación está indicada por la disminución en el diámetro vertical de la briqueta. O sea, mientras más deformación tenga, ¿no? Tiene mayor fluencia, más o menos que está asociado un poco también a la flexibilidad. ¿No? La mezcla que tiene valores bajos de fluencia y valores muy altos de estabilidad son consideradas demasiado frágiles y rígidas. Hay un índice de rigidez que debe ser muy alto, ¿no? Aquellas que tienen valores altos de fluencia son consideradas demasiado plásticas y tienen tendencia a deformarse bajo las cargas del tránsito, ¿no? Hay límites en ese sentido. Pero hay que, respecto a la fluencia y a la estabilidad, es muy importante estar sacando el indicador de índice de rigidez, que es la relación entre dividir la estabilidad en kilos con la fluencia en centímetros cúbicos. Pero vamos a ver, hay un cuadro que se tienen que analizar los resultados Marshall. No hay gráficas, ¿no? O sea, se hacen 5 o 6 puntos y salen gráficas, diversas gráficas, 6 gráficas salen, entonces en base a eso, la gráfica de los resultados, miren. Por ejemplo, se parte los vacíos. Si me exigen de 3 a 5%, parto de un 4% de vacíos y llego acá a establecer el porcentaje de asfalto. Y mi óptimo sería 6.9, y con ese valor ya empiezo a trabajar. De frente, miren, ¿eh? El 4%, no, tengo esta gráfica. Llego hasta la gráfica, bajo y ahí 6.9%. Ustedes cuando tengan un diseño de asfalto van a ver que hay gráficas. Quizás no están esas flechas, pero se la presentan las flechas. Se supone que ya es parte del sustento de la... Por ejemplo, ahí se han hecho 6 puntos, ¿no? O sea, probablemente... No, acá se puede decir... Se hizo con 5% de asfalto, con 5.5% de asfalto, con 6%, con 6.5, con 7 y con 7.6 se hizo. Se sacó una gráfica y en base a eso ya se encuentra un contenido de asfalto. Quizás no sea el óptimo, ¿no?
No va a ser exacto como el óptimo contenido de humedad, que es la parte, pero por lo menos es lo más adecuado. O sea, buscamos una mezcla que el porcentaje de vacío sea lo óptimo, y lo óptimo es 4, porque me piden siempre 3 a 5%. Ojo, cuando hablamos de ejes equivalentes de 10 a la 4, de 10 a la 4 a 10 a la 6 y más de 10 a la 6, hablábamos de diversas estabilidades. Pero cuando se trata de vacíos, los 3 te exigen de 3 a 5%. Entonces la mezcla a ojos cerrados arranco con 4%, que es el óptimo, ¿no? Porque los vacíos son importantes y se parte, es parte del método también, ¿no? Después ya con ese 6-9%, ¿no? Encuentras el PMA, que es el vacío de agregado mineral, llegas a la gráfica y a 18.6 creo, ¿no? Ya comienzas a tomar esos valores. Esos son los valores que al final vas a consignar todos como parte de los indicadores de tu diseño de mezcla, ¿no? El porcentaje de asfalto con el cemento siempre el 6.9, ¿no? El 79%. Después tienes otra gráfica, el peso unitario, el 6.9, llegas a la gráfica, el peso específico 2 puntos y tanto. La estabilidad en libras acá, ¿no? Miren, nosotros no estamos en la cúspide, estamos acá y llegamos a la estabilidad. Y eso es lo que vamos a consignar, ¿no? La estabilidad, flujo el flujo también, la afluencia, ¿no? Subimos y encontramos. Esos son los valores de mi diseño, eso es todo, no es cosa del otro mundo. La determinación del óptimo contenido de asfalto. A ver, vamos a repasar. El contenido de diseño de asfalto se determina a partir de la tabla gráfica, ¿no? Primero se determina el contenido de lo que habíamos dicho, el vacío, el 4%, el óptimo. El punto de partida es el óptimo contenido de vacíos. Luego se evalúan todas las propiedades calculadas y medidas para este contenido de asfalto. Y allá el contenido de asfalto ya empiezas a tomar, ¿no? De acuerdo a la gráfica, los valores y consignas esto, ¿no? Tienes acá el óptimo contenido de asfalto, cemento 6.9%, el peso unitario, ahí lo tienes, los vacíos 4%, ya sabemos que ese ha tomado, ¿no? Los vacíos de mineral 18.6%, de asfalto el 79%, el flujo tenemos en este caso en centésimas de milímetro, 3.58, ¿no? Acá el requisito es de 2 a la 4, si fuera en pulgadas sería 14, está entre 8. Habría que ver, no sé, este es un ejemplo del Instituto del Asfalto. Habría que ver que estos valores a qué tipo de diseño corresponden. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver. Acá. Miren, es lo que le decía a él. Si me hablaban de 14, bueno, no sé. Pero en cuanto a flujo, cuando es en décimas en centésimas de pulgadas, ¿no? O décimas de milímetros, tenemos valores. Tenemos acá la estabilidad. Cuando esto es para los ejes equivalentes mayores de 10 a la 6, ahí te piden 800, aproximadamente es 815 kilos, 830, es bien reajustado, 830 kilos. Este está en kilonewton. Cuando está entre 10 a la 4 y 10 a la 6, te piden esto. Y cuando estamos en carreteras menor de 10 a la 4, solamente es, bueno, en este caso 453, creo que
Cuando son calles, ya para el Ministerio de Vivienda creo es 350 y tanto, pero en este caso para carreteras es 453 kilos de estabilidad, ¿no? Tenemos el flujo también, ahí está dado en pulgadas. Y hay otros valores acá. Tenemos la relación entre el porcentaje de polvo, o sea, la pasante por la malla 200, y el porcentaje de asfalto tiene que estar dentro de este rango. Y la relación, ¿no?, kilogramos sobre centímetro, que tiene que ser entre 1700 y 4000. O sea, acá, si es 815 kilos, tenemos, ¿no?, estabilidad, por ejemplo, 830 tengo que dividir entre el flujo, pero convertido a centímetros. Ojo, no era cúbico, me había equivocado, es centímetro. O sea, lo convertimos a cubos.